Al estrenarse en Minority Report de Steven Spielberg, un crítico de cine declaró que el mejor guionista de Hollywood llevaba muerto hace varios años. Hablar de Philip K. Dick es hablar de uno de los escritores más inquietantes, visionarios y profundamente humanos de la ciencia ficción del siglo XX. Su nombre no siempre fue sinónimo de éxito en vida. No fue un autor celebrado por el gran público mientras escribía sus novelas más importantes. No acumuló fortunas y ganó solo un premio. Sin embargo, tras su muerte, su obra se convirtió en una de las más influyentes del género, inspirando películas, series, ensayos filosóficos y debates académicos que continúan hasta hoy. Philip Kindred Dick nació el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, Estados Unidos. Llegó al mundo junto a su hermana gemela, Jane Charlotte Dick, quien murió apenas 6 semanas después por desnutrición. Este hecho marcaría profundamente su vida y su imaginación. Muchos críticos han señalado que la sensación de pérdida, de dualidad y de identidades fracturadas que atraviesa su obra tiene raíces en esa experiencia temprana. Dick creció con la idea de que algo faltaba, de que el mundo estaba incompleto o roto. Esa sospecha lo acompañaría por siempre y hasta con el inquietante detalle de que al lado, donde fue enterrada su hermana, ya estaba esperándolo una sepultura con su nombre. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó con su madre a California. Fue un niño introspectivo, lector voraz, interesado tanto por la música clásica como por la filosofía. Desde muy joven mostró signos de ansiedad y fragilidad emocional. Asistió a Berkeley High School en Berkeley, California. Él y su compañera autora de ciencia ficción, Ursula K. Le Guin, eran miembros de la clase de 1947, pero no llegaron a conocerse en ese momento. La autora de La mano izquierda en la oscuridad años después declararía su admiración llegándolo a comparar con Jorge Luis Borges, además de mantener contacto con él por correspondencia hasta el final de su vida. Asistió brevemente a la Universidad de California en Berkeley, pero no completó sus estudios debido a los continuos problemas de ansiedad, según las memorias de su tercera esposa Anne. Aún así, desarrolló una formación autodidacta intensa, leyendo a Platón, Kant y más tarde a los existencialistas y teólogos cristianos. Durante la década de 1950 comenzó a publicar relatos en revistas pulp de ciencia ficción. Era la época dorada del género en Estados Unidos, con revistas como Galaxy o The Magazine of Fantasy and Science Fiction ofreciendo espacio a jóvenes autores. Dick escribía con urgencia, necesitaba dinero y la ciencia ficción era uno de los pocos mercados donde podía vender de manera relativamente constante. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Dick no estaba interesado principalmente en naves espaciales, conquistas galácticas o hazañas tecnológicas. Lo que le obsesionaba era la naturaleza de la realidad. Las preguntas que lo aquejaban era ¿y si el mundo que percibimos no es el verdadero? ¿Y si nuestra identidad puede ser manipulada? ¿Y si la memoria es un implante artificial? ¿Qué significa ser humano en un universo dominado por máquinas, corporaciones o sistemas políticos opresivos? En 1962 publicó la novela que lo consolidó como una voz mayor del género, El hombre en el castillo. En esta obra imagina una historia alternativa en la que las potencias del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos está dividido entre el Imperio japonés y la Alemania nazi. Más que una simple ucronía, la novela es un laberinto de realidades dentro de realidades. Los personajes consultan el I Ching para tomar decisiones y dentro de la novela existe un libro prohibido que describe un mundo donde los aliados ganaron la guerra. Pero ese mundo tampoco coincide exactamente con nuestra historia real. Dick plantea así una pregunta perturbadora. Si la historia puede variar, ¿qué tan firme es nuestra noción de la verdad?
La novela ganó el premio Hugo y le dio cierto reconocimiento, pero no estabilidad económica. Dick continuó escribiendo a un ritmo vertiginoso durante los años 60, produciendo obras que hoy se le consideran fundamentales, tales como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Ubik, Los tres estigmas de Palmer Eldritch, Tiempo desarticulado, entre muchas otras. En ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, publicado en el año 1968, la obra que inspiraría décadas más tarde la película Blade Runner, y que explora uno de sus temas más poderosos, la frontera entre lo humano y lo artificial. En un mundo devastado por la guerra nuclear, los androides son casi indistinguibles de las personas reales. El protagonista, Rick Deckard, es un cazador de androides fugitivos. Pero la pregunta central no es cómo identificarlos, sino qué los diferencia verdaderamente de nosotros. Si un androide puede sentir, recordar y desear, ¿sigue siendo una máquina? Y si los humanos han perdido la empatía, ¿qué los hace humanos? Dick siempre estuvo fascinado por la idea de la empatía como núcleo de la humanidad. En un universo tecnológico dominado por sistemas impersonales, la compasión se convierte en el último rasgo distintivo. Pero su vida personal era cada vez más caótica. Se casó 5 veces, tuvo problemas económicos constantes y desarrolló una fuerte dependencia a las anfetaminas que utilizaba para sostener su ritmo de escritura. Durante los años 60 vivió inmerso en la contracultura californiana, en un entorno donde el consumo de drogas psicodélicas era común. Aunque no fue un consumidor tan extremo como algunos de sus contemporáneos, las sustancias influyeron en su percepción y en su obra. Ya he comentado la anécdota que en ese momento tumultuoso de su existencia recibió la ayuda económica de Robert A. Heinlein y su esposa, hecho que el autor de Ubik estuviera profundamente agradecido a pesar de sus diferencias ideológicas. En el año 1974 ocurrió el episodio más extraño y decisivo de su vida. Tras una operación dental, una joven que le entregaba medicamentos llevaba un colgante con el símbolo cristiano del pez. Al verlo, Dick experimentó lo que describió como una revelación mística. Afirmó haber recibido una descarga de información divina, una especie de rayo rosa que les transmitía conocimientos ocultos sobre la realidad. Durante meses sostuvo que una entidad trascendente, a la que llamó Valis, sigla de Vast Active Living Intelligence System, se comunicaba con él. De hecho, cuenta que una noche su hijo menor le fue salvada la vida gracias a la entidad. A pesar de no mostrar ningún síntoma, esta le advirtió que su pequeño corría un peligro mortal y que debía llevarlo para que lo atendieran. En el hospital se le diagnosticó un problema en la hernia, a lo que fue sometido a una intervención quirúrgica. Luego se enteró que si el diagnóstico hubiera sido más tarde, la vida de su niño habría tenido un desenlace fatal. Este episodio marcó el inicio de su etapa más abiertamente metafísica y teológica. Dick comenzó a escribir miles de páginas de notas y reflexiones conocida como la exégesis, donde intentaba interpretar sus experiencias. ¿Había tenido una alucinación, un brote psicótico, o había accedido realmente a una verdad superior sobre la estructura del universo? Para Dick, la posibilidad de que la realidad fuese una simulación o una ilusión controlada por fuerzas invisibles no era una metáfora literaria. Era una hipótesis existencial. En novelas como Valis, La invasión divina y La transmigración de Timothy Archer, exploró la idea de que el mundo visible es apenas una capa superficial y que detrás de él opera una inteligencia oculta. Lo fascinante es que muchas de sus intuiciones resuenan hoy con fuerza renovada, en una era de realidades virtuales, inteligencia artificial, teorías de simulación y manipulación digital de la información. Las preguntas de Philip K. Dick parecen proféticas. Él imaginó identidades implantadas, recuerdos falsos, corporaciones omnipotentes y mundos donde la verdad es inestable mucho antes de que Internet transformara nuestra experiencia cotidiana.
Sin embargo, más que un profeta tecnológico, Dick fue un explorador de la fragilidad mental humana. Sus protagonistas suelen ser personas comunes, confundidas, atrapadas en sistemas que no comprenden. No son héroes épicos, sino individuos que dudan de sí mismos y del mundo. Esa vulnerabilidad es el corazón de su obra. Philip K. Dick murió el 2 de marzo de 1982 a los 53 años. Tras sufrir una serie de accidentes cerebrovasculares, ocurrió poco antes del estreno de la película Blade Runner, obra que lo llevaría a ser conocido por el público masivo. Aunque la adaptación se tomó libertades significativas, consolidó su nombre en la cultura popular. Con el tiempo llegarían muchos más: Total Recall, Minority Report, A Scanner Darkly, The Man in the High Castle, entre otras, sumándoles películas y series donde podemos ver indudablemente su ADN temático, como Matrix, The Truman Show y Severance, series donde hicimos un análisis, y aquí te dejo el enlace por si no lo habías visto todavía. Hoy es considerado uno de los grandes escritores de la ciencia ficción, junto a nombres como Asimov, Clarke o Heinlein, pero a diferencia de ellos, Dick no ofrecía futuros ordenados ni utopías racionales. Sus mundos son inestables, ambiguos, paranoicos, la realidad puede romperse en cualquier momento. Dick se describía a sí mismo como un panteísta cósmico. No creo que el universo exista, creo que lo único que existe es Dios y Él es más que el universo. El universo es una extensión de Dios en el espacio y el tiempo. Esa es la premisa de la que parto para mi trabajo, que la llamada realidad es una ilusión masiva que todos hemos tenido que creer por razones totalmente oscuras. Después de leer las obras de Platón y reflexionar sobre las posibilidades de los reinos metafísicos, llegó a la conclusión de que el mundo no es del todo real y no hay manera de comprobar si está realmente allí. De acá se desprende la idea central de toda su obra. Por eso sigue siendo tan relevante en una época marcada por la sobreinformación, las fake news, la inteligencia artificial y la crisis de identidad digital. Sus preguntas siguen abiertas. ¿Qué es real? ¿Quién controla la narrativa? ¿Somos libres o estamos programados por sistemas que no vemos? Su legado más profundo fue enseñar que la realidad no es algo inmutable, sino una construcción frágil que debe estar en constante examen. La identidad no es una esencia inalterable, sino una historia que puede ser reescrita, que en medio del caos tecnológico y metafísico, la empatía sigue siendo nuestra última ancla. Y si quieres saber más hasta dónde llega el legado de Philip K. Dick, acá te dejo el enlace de una serie que la influencia enormemente, Severance, donde también hablamos de otras adaptaciones de su obra. No te lo pierdas.